Este relato se trata sobre mi abuela materna, que falleció hace 8 años, y todo lo que les voy a contar es real. Yo fui testigo de muchas de estas cosas. Cuando tenía 12 años, me fui a vivir con mis abuelos para ayudarlos, porque ya estaban grandes y solitos y necesitaban ayuda con las labores de la casa, y yo me apunté para estar con ellos. Un día, llegando de la secundaria, comí y después me fui a mi cuarto a dormir un rato, cuando de pronto me despertó un lamento. Me levanté y salí corriendo. Mi abuela estaba asustada porque mi abuelo se había puesto mal. Cuando me dirigí hacia el cuarto vi que mi abuelo estaba en la orilla de la cama con la cara llena de sangre y llevaba sus lentes puestos que se quebraron al instante en su cara. Le había dado una embolia. 2 tíos llegaron muy pronto y se lo llevaron al hospital, pero no atendían a mi abuelo, ya que el hospital estaba muy lleno. Mi abuelo cerró sus ojos y mis tíos entraron en desesperación, pues pensaron que se estaba muriendo. Comenzaron a gritarle a las enfermeras por ayuda y ellas salieron y se llevaron a mi abuelo para estabilizarlo. Mi abuelo estuvo durante una semana en el hospital hasta que al final salió y volvió a casa, pero mi abuelo ya no era la misma persona. Tenía paralizada toda la mitad de su cuerpo. Teníamos que ayudarlo en todo lo que se podía, hasta que comenzaron a suceder cosas muy extrañas. Mi abuelo se despertaba siempre a las 3 de la mañana, gritando que supuestamente había un hombre parado junto a él. Mi abuela, preocupada, tranquilizaba diciendo que no había nadie ahí, y él solo contestaba que sí, apuntando a un lado, que seguía a su lado riéndose de él. Pensábamos que solo eran pesadillas, pero ahí no terminaron las cosas, pues otras veces decía que tenía guajolotes dentro de su ropa picándolo, o que el hombre lo despertaba y lo molestaba. Mi abuela comenzó a asustarse porque decía que ya no era normal, así que mis tíos empezaron a quedarse a dormir en la casa para ayudarnos. Todas las noches llegaba uno de mis tíos para dormirse en la sala a un lado del cuarto de mi abuelo, y comentaba que en las noches podía escuchar los pasos de alguien caminando a su alrededor. Uno de ellos incluso dijo haber sentido que alguien le había tocado los pies. Otro comentó haber visto una sombra alta pasar hacia el baño. En una ocasión estábamos algunos tíos, mi abuela y yo, reunidos en el cuarto de mi abuelo. Platicábamos con él y entre nosotros, cuando de pronto comenzamos a escuchar unos fuertes y graves ronquidos. Al principio no habíamos puesto atención, pero mi abuelo nos calló a todos y nos dijo: «Escuchen». Todos nos quedamos en shock. Una noche en la madrugada mi tío salió a bendecir alrededor de la casa y mi abuelita lo acompañó. Estando los dos afuera, echaron el agua bendita y a los segundos comenzó a hacer mucho aire de la nada. De pronto, escucharon unas cadenas arrastrándose por el patio y el ruido de una escoba barrer. Mi abuelita asustada dice que volteó a ver a mi tío y estaba aterrado, pues veía que su cara se le retorcía, mientras que los ojos estaban totalmente en blanco. Mi abuela preocupada le preguntaba: «Hijo, ¿qué tienes? Hijo mío, ¿qué pasa?». Mi tío volteó a verla pero no le contestó nada. Mi abuela comenzó a rezar llorando y fue cuando mi tío reaccionó, preguntándole a mi abuela que qué es lo que había pasado. Mi abuela le contó todo lo que vio, pero mi tío dijo que no recordaba y que no había sentido absolutamente nada. Como mi abuela estaba asustada por la impresión, decidieron meterse a la casa. Las cosas fueron empeorando. Después de esas veces, todos comenzamos a ver a un niño. Cada que lo veíamos, siempre estaba en el sillón de mi abuelo. A mí me tocó verlo en una ocasión de pie en la cama. Era un niño muy blanco, de cabello negro, ojos grandes y oscuros, como de 4 o 5 años. Fue algo horrible. Cuando lo vi no podía ni moverme del miedo. Nos quedamos viéndonos a los ojos y su mirada era muy penetrante, como si estuviera muy molesto. Solté un fuerte grito y corrí hacia los demás para platicarles. Así estuvimos durante un tiempo, hasta que una señora, jefa de mis tíos, nos ayudó. Él le estaba faltando mucho en su trabajo, así que le contó todo lo que estaba pasando. Su jefa, muy amable, le dijo que hiciera una curación, ya que ella sabía de eso. Una noche llegaron para hacer la curación. Ella comentó que tenía que hacerse toda la semana y de preferencia con la mayoría de la familia reunida. Así fue durante esa semana. Estaba toda la familia.
La curación empezó desde las 10 de la noche y terminaba hasta la 1 de la mañana. A los más pequeños nos dejaban en un cuarto mientras hacían el trabajo. Una vez escuchamos desde el cuarto sus rezos, hasta que de pronto se escucharon las carcajadas de un hombre con la voz muy grave y todos nos asustamos muchísimo. Cuando acabó la sesión de ese día, a mi mamá la notaban muy seria. No me quisieron decir nada hasta ya después que crecí. Me enteré que esa risa había salido de la señora, jefa de mi tío. Ella invocó a esta entidad que se manifestó en ella hablando y riéndose. Total, el séptimo día y último de la curación, la señora dijo que la entidad que nos atormentaba, y en especial a mi abuelo, era un alma que se había pegado a él, porque el día que mi abuelo se puso grave en el hospital, ellos aprovecharon esta situación, ya que es cuando uno está más vulnerable, y ellos quieren quedarse ahí para tomar el cuerpo de la víctima. Cuando terminaron las curaciones, las cosas cambiaron. Mi abuelo estaba más tranquilo, ya no se despertaba a la madrugada y ya no sentía esas vibras pesadas en la casa. Pero desafortunadamente mi abuelo falleció un tiempo después. Todos los sábados, como de costumbre, mi abuelo me contaba historias de terror. Siempre me gustaron muchísimo. Esperaba toda la semana para escucharlas. Cuando llegaba a su casa, lo primero que hacía era ir a su sofá a pedirle con ansias un nuevo relato. Los cuentos eran muy variados, desde barcos piratas encantados que se hundían, que seguían navegando las aguas hoy en día, hasta antiguas escuelas abandonadas que cerraron años tras la desaparición misteriosa de algún niño. Sin embargo, una noche mi abuelo dijo que no se sentía bien como para contar una historia completa, pues estaba engripado y solo quería descansar. Así que en cambio dijo que me contaría una historia corta, pero que admitió que era real. Me preguntó si sabía que los muertos vivientes, como vampiros o fantasmas, no podían ver su reflejo. Asentí. Había leído de vampiros en los antiguos folclores y leía más libros de escalofríos de los que recuerdo. Muy bien, dijo pensativo, se sentó en un sillón y se quitó los lentes. Hay una muy buena razón para ello, verás. Los espejos no son simples trozos de vidrio que muestran el reflejo. Son ventanas a otro mundo, un mundo lejano al nuestro, un mundo que algunos llaman el otro lado. Las personas que crees es tu reflejo, es de hecho tu espíritu, esperándote para ir junto a él. Hasta ese entonces su trabajo es mantenerte alejado de su mundo, pero ¿sabes por qué mencioné a los vampiros? Agité mi cabeza diciendo que no. Tenía el presentimiento de saber a dónde quería llegar. Cuando se vuelve no muerto, su espíritu se desvanece. Giró sus dedos en el aire y silbó imitando algo que desaparece. Se fue, así como así. Por eso, hijo, no hay nadie que los mantenga alejados del otro mundo, del otro lado. Se pueden mover libremente de un mundo a otro, pero ¿te cuento lo más terrorífico? ¿Sabes eso de que los vampiros te transformas en uno de ellos mordiéndote? Asentí. Me empecé a poner nervioso. Eso no es exactamente cierto. Lo que realmente hacen es ir al otro mundo, encontrar tu espíritu y esperar a que te acerques a un espejo. Entonces, ¡lo matan! Eso me hizo saltar de mi asiento. Entonces te vuelves uno de ellos. Se inclinó hacia mí. Eso me hizo sudar más que de costumbre. Así que hay que preguntarse, ¿alguno de nuestros espíritus estará del otro lado en ese momento buscándote? Me sonrió. Me pidió que vaya a lavarme los dientes y a dormir. Mientras estaba en el baño lavándome las muelas se me ocurrió una idea. Cuando terminara de lavarme me acercaría a mi reflejo. Curioso, puse mi mano en el espejo y la empecé a mover, intentando confundir al yo del otro lado para que se mueva al lado equivocado. Después de unos segundos me rendí. Nadie querría mi espíritu de todas formas, pero cuando estaba a punto de salir capté algo con el rabillo del ojo. Mi reflejo me devolvió la mirada y me dio un guiño. Esta horrible noche la recuerdo como si fuera ayer, a pesar de que ya pasaron más de 10 años, les contaré. Cuando tenía 13 años vivía en una casa algo lejos de la ciudad, muy parecida a las que aparecen en las películas de terror, antigua y muy fea, por cierto. Habitaba con mis abuelos, ya que mis padres me abandonaron. En fin, ya me había acostumbrado a esa casa y los ruidos extraños. En mi habitación, la ventana era bloqueada por un árbol viejo con pocas hojas. Todas las madrugadas me asustaba una sombra, parecía una mano que entraba por la ventana.
Una noche mis abuelos me mandaron a dormir como siempre, pero yo sentía algo que no andaba bien. Los noté muy callados en la cena. No importó mucho y me fui a dormir. Me desperté como a las 2 de la mañana porque escuché a mi abuelo gritar. Salí corriendo por una linterna, pues ese día habían cortado la luz en mi casa. Entré corriendo al cuarto de mis abuelos. Aún recuerdo esa trética escena. Mi abuelo con una escopeta en mano apuntando a mi abuela. ¿Qué diablos haces?, le grité. Cuando mi abuelo giró la cabeza para mirarme, se le salió el disparo, asesinando a mi abuela en el acto. Verla tirada en el piso en un charco de sangre me marcó de por vida. Escapé a la cocina donde yo sabía que mi abuelo guardaba un revólver. Lo cargué como me enseñó, y cuando él se acercó le apunté con el arma. ¿Por qué lo hiciste? Tu abuela me estuvo engañando durante, no sé, unos 25 años que duró nuestro matrimonio. Descubrí dónde vivía el amante y lo decapité. Lo guardé en una caja y se lo di a tu abuela de regalo. Cuando ella lo abrió, gritó, y fue cuando llegaste tú. Le apunté con el arma porque ella tenía un cuchillo en la mano. No logré procesar eso en su momento. Lleno de ira, le disparé hasta acabar la munición. Luego tomé el arma, una mochila, algunas cosas útiles y llamé a la policía. Huí de ahí. Lo que supe por las noticias fue que los encontraron y no tenían evidencia de quién fue el asesino, así que me salí con la mía. Cuando mi abuelo estaba con nosotros, nos contaba historias de espanto. Entre todas las que me contó, una me llamó la atención, y para que no se pierdan el olvido, lo comparto con todos ustedes. Mi abuelo toda su vida vivió en la sierra, para ser más exactos, en Huancavelica. Cuando había fiesta en los pueblos, se despertaba de madrugada y se iba caminando a la montaña para traer hielo. Con el hielo se ponía a hacer helados para vender en todas las fiestas. En una ocasión, al despertar, pensó que era tarde porque todo estaba claro. Asustado y pensando que no regresaría a tiempo, sale a toda carrera hacia la montaña. Después de correr por varios minutos, se cansó y comenzó a caminar a toda prisa. Mientras más caminaba, por alguna extraña razón, estaba oscureciendo. Mi abuelo cuenta que no sabía qué fue lo que pasó y no sabía si regresar o seguir. Como ya estaba a medio camino y además que faltaba poco para la fiesta, decidió seguir. Cuando estaba por llegar a la montaña desde lejos, ve que alguien está yendo en su misma dirección. Era la primera vez que ve que una persona caminaba por este lugar de madrugada. Como tenía un poco de miedo, decidió dar alcance a la persona de adelante. Mi abuelo tenía en mente, entre más gente, menos será el miedo. Cuando estaba a unos metros se da cuenta de que es una mujer, vestida con un vestido negro. Mi abuelo la comenzó a hablar. Le preguntó que qué hacía sola por este lugar en la madrugada. La mujer no respondía y seguía caminando. Como ya era un poco tarde, mi abuelo se adelanta y al voltear la mirada para despedirse de la mujer, se lleva un gran susto. La mujer que estaba siguiendo era una calavera. Para suerte de mi abuelo, supo controlar su miedo y después de despedirse aceleró el paso y se fue a la montaña. Mientras seguía caminando se ponía a rezar, pidiendo que la mujer no le siguiera. Le daba miedo voltear la mirada porque temía que si lo hacía la mujer lo estaría siguiendo. Cuando llegó a la montaña esperó que todo se aclarara y después de escuchar a los cantos de los gallos regresó a casa. Mi abuelo cuenta que solo fue una vez que vio a la mujer con el rostro de la calavera y nunca supo a qué se debía, ya que por el lugar no ocurrió nada malo, todo era tranquilo. Por mi parte, estoy seguro que ni bien vea un espanto saldría corriendo, no miraría atrás hasta llegar a casa. ¿Y ustedes, cuál sería su reacción si se encuentran con la mujer calavera?